Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Qué bendición poder saludarles. En esta hora quiero seguir con la tercera parte de la reflexión que comenzamos hace 2 días atrás sobre la nueva vida en Cristo. Ayer tratamos sobre cuál era nuestra posición en Cristo. Anterior hablamos también sobre otro tema muy importante sobre quiénes son las personas que están en Cristo y han sido temas muy importantes a tratar para la vida de los creyentes. Y hoy vamos a hablar también sobre otro tema sumamente necesario para la vida nuestra como hijos de Dios. Y ayer hablábamos, una de las cosas que decíamos era que la salvación no solamente nos libraba de la condenación, sino también que nos colocaba en una posición delante de Dios. Y nos referíamos a esto cuando veíamos el texto de Efesios capítulo 1, en el versículo 3, donde el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo se está refiriendo aquí bien claramente ¿a qué? A que la iglesia ha sido bendecida. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Hay una posición en la cual está la iglesia que ha sido bendecida con toda bendición espiritual en una posición. ¿Cuál posición? Los lugares celestiales. Es decir, la iglesia está en lugares celestiales. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice que está sentada en lugares celestiales para dar a conocer que la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Fíjate, por eso tenemos que entender muchas cosas que hoy en día muchas personas dicen por ahí, hablando del propósito nuestro, no porque hay un propósito para tu vida, no, el propósito que Dios tenemos que buscar es el propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces, quiere decir que la iglesia está sentada en lugares celestiales para dar a conocer un propósito. ¿Qué propósito? El propósito eterno de Dios en Cristo. Y todo esto lo hablábamos ayer, también hablábamos que todas estas bendiciones incluyen ciertas cosas como cuáles, hablábamos que incluyen nuestra elección y nuestra adopción en la familia de Dios. Y hablábamos de Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, donde dice que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hablábamos también que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y desglosábamos todo esto de una manera entendible para nosotros como creyentes. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de que nosotros también somos redimidos por la sangre de Cristo y somos perdonados según las riquezas de su gracia. Entonces, eso es algo importante que tenemos que entender, porque muchas veces hay personas que dudan de su salvación, y muchas veces no logramos comprender que tú y yo hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos y hemos sido perdonados según las riquezas de su gracia. Y no cualquier perdón, es un perdón total. Cuando Cristo murió en la cruz, fueron perdonados todos nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Y ahí están las riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia inmensa de Dios para nuestra vida. Por eso, hermano, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que Cristo nos compró ¿con qué? ¿Con qué hemos sido comprados nosotros? Nosotros fuimos comprados, hermano, con precio de sangre. Cristo pagó el precio por nuestra redención. Es decir, Cristo pagó el precio nuestro, pagó el precio por nosotros. Por eso nosotros ahora somos esclavos por amor, servimos a Dios por amor. ¿Entiendes? Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 19, el versículo 20, yo quiero que usted vaya conmigo, aquí dice la escritura. Dice, o ignoráis, dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Por qué? Dice el apóstol. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Ahora, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Mira, ustedes ahora son templo del Espíritu.
Y como templo del Espíritu, ustedes ahora tienen que saber una cosa. Ustedes ahora han sido comprados por precio. Ustedes no son de ustedes mismos, no se pertenecen, su voluntad ya no es nuestra. ¿Y por qué pasa esto? Porque en aquel tiempo, cuando alguien compraba un esclavo, aquella persona que era comprada ya no se pertenecía a sí misma, su voluntad no era suya, sus deseos no eran de él. ¿Entiendes? Sus prioridades ya no eran de él, ahora pasaban a ser de aquel que lo compró. Pues tú y yo, hermano, hemos sido comprados, no con el dinero, hemos sido comprados con el precio de la sangre de Cristo, sangre más poderosa, más bella que la sangre de Abel, y ahora nosotros le pertenecemos a él. Por eso ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora somos siervos por amor, y ahora estamos llamados ¿a qué? A glorificar a Dios en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, y a glorificar a Dios en nuestro espíritu. ¿Te das cuenta? Así que si muchas veces nos creemos que somos nuestros, que podemos gobernarnos y mandarnos, tú y yo tenemos que saber que estamos llamados a estar sujetos a la voluntad de Dios. Ahora, también aquí aprendemos algo fundamental, ¿sabes? Cuando tú y yo comprendemos verdaderamente que hemos sido ahora comprados por precio de sangre, por la sangre de Jesucristo, tenemos que entender y comprender que todos nuestros pecados, hermano, todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Y tú y yo vamos rápidamente al libro de Colosenses. Ven conmigo al libro de Colosenses. Vamos allá. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. La Biblia dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Qué hizo? Dice, os dio vida juntamente con él. ¿Y qué hizo? Perdonando todos los pecados. ¿Qué está diciendo? Dice, cuando ustedes estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Os dio vida juntamente con él. ¿Y qué dice? Y les perdonó todos vuestros pecados. Mira, lo primero que hizo Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados, lo vimos en la clase pasada y la antepasada, fue que nos dio vida, nos regeneró. Cuando nos regeneró, nosotros pudimos responder al llamado de Dios. ¿Y sabes lo que ocurrió en ese momento? Todos nuestros pecados fueron perdonados, los presentes, los pasados y los futuros. Hermano, tú puedes estar tranquilo que, hermano, todos tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados han sido perdonados. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y todos nuestros pecados han sido perdonados. Y nuestra salvación, hermano, es segura. Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Eso quiere decir, hermano, que la obra es completa. La obra fue culminada completamente. Es una obra perfecta. La obra de Cristo es perfecta. Es la ofrenda perfecta, la ofrenda total. Todo está hecho. Todo está terminado. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que saber, hermano, que tenemos una salvación firme, una salvación segura. ¿Por qué razón? Porque tú y yo, hermanos, somos llamados a vivir. Ahora que tenemos una certeza de nuestra salvación, que sabemos que hemos sido perdonados, somos llamados a vivir en santidad como redimidos de Dios. Yo creo que tú y yo vayamos rápidamente a la epístola del apóstol Pablo, ahí a Tito, a la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 14. Y quiero leerlo desde más arriba. Vamos a leerlo desde el 12. Dice el apóstol Pablo a Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como, dice, sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿aguardando qué? Dice aquí, ¿qué tenemos que aguardar? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. ¿Qué está diciendo, hermano? Tú y yo, ¿cómo tenemos que andar? Tenemos que andar en santidad. Somos un pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos que andar, hermano, en santidad. Porque la Escritura es clara, enseñándonos que renunciemos a qué. Renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué quiere decir eso? Renuncia a todo aquello que no le agrada a Dios. Renuncia a la mundanalidad. Renuncia al pecado. Renuncia a todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente: y vivamos en este siglo ¿cómo? ¿Cómo tenemos que vivir en este siglo? Fíjate. Vivamos en este siglo. Mira que bien está esto. Sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escucha, hermano, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que estar esperando ese gran día, esta esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Una manera como Dios lo manda, en santidad, en pureza. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, si Dios nos redimió, nos compró, nos rescató, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que vivir para aquel que nos compró y nos rescató y nos redimió. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a su nombre, hermano. Gloria a su nombre. ¿Sabe qué? Porque nosotros, ¿qué somos? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, si vamos al versículo 11 del libro de Efesios, yo quiero que usted vaya conmigo. Efesios capítulo 1. Vamos ahí al libro de Efesios capítulo 1, en el versículo 11. Dice la Escritura: en él asimismo, ¿qué tuvimos? Mira lo que dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahora, fíjate lo que está diciendo aquí, que en él que fuimos hechos, herederos de Dios. ¿Somos qué? Somos herederos de Dios, pero dice el versículo 17 de Romanos 8, y somos coherederos con Cristo. Qué bueno, hermano, porque en él asimismo tuvimos herencia. Hice una versión también: en él asimismo fuimos hechos herederos. Fuimos hechos herederos. ¿Sabes qué, hermano? Nuestra herencia, dice la Biblia, nuestra herencia, hermano, nuestra herencia es incorruptible. Nuestra herencia es incorruptible. Nuestra herencia está reservada en los cielos para nosotros. Nuestra herencia es inmarcesible. ¿Sabe qué? Dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a buscarlo, venga conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí en el versículo 3 dice: bendito, dice el apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios para salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira, hermano, ¿sabes qué? Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro. No me estoy yendo del tema, pero que el tema está aquí mismo. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro. Mira lo que dice aquí. Empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Oye, fíjate lo que está diciendo, que Dios nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no hubiéramos tenido nuevo nacimiento. Tú y yo no hubiéramos tenido salvación. Tú y yo no hubiéramos podido salir de esta vida de pecado. Pero como Cristo resucitó, hoy tú y yo pudimos recibir nueva vida, nacer de nuevo. Ahora dice:
¿Pero para qué? Dice, ¿para qué recibimos nueva vida? Dice, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para eso es que se nos dio el nuevo nacimiento. Para eso es que tú y yo, Dios nos dio vida. No es que nosotros somos salvos por nosotros ni por nuestras obras. Dios nos dio vida porque hay una herencia que Él preparó para nosotros. Y esa herencia está ¿cómo? En los cielos, es para nosotros, reservada en los cielos para vosotros. Y esa herencia es inmarcesible, es incontaminada, es incorruptible. ¿Por qué? Porque tú y yo somos guardados, dice, por el poder de Dios. Es decir, somos guardados por el poder de Dios. Ahora fíjate, hermano, si tú y yo perseveramos hoy en Cristo, y tú y yo permanecemos hoy en Cristo porque tú y yo somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación en el tiempo, en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta? Por eso es porque Dios nos guarda, es porque Dios nos preserva, es porque Dios nos preserva. Es por eso es que tú y yo perseveramos en Cristo. Porque Él nos dio vida para alcanzar esa herencia, porque nos dio vida para esa herencia reservada en los cielos, y por esa misma razón ahora tú y yo podemos perseverar, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por el mismo que nos dio vida, el mismo que nos dio vida para alcanzar la salvación, alcanzar esa herencia, es el mismo que nos guarda, el mismo que nos preserva para ese mismo día. ¿Tú te das cuenta? Por eso es que tú y yo somos herederos de estas magníficas bendiciones. Somos herederos de esto, hermano. Por eso nuestra herencia, hermano, es incorruptible, está reservada en los cielos, porque tenemos vida eterna con Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, pero otros dicen, pero te das cuenta, amó a todo el mundo. No amó todo el mundo en general, no. Amó al mundo que había sido escogido. Porque si miramos más adelante, porque dice la Escritura más adelante en el versículo 12, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, no todos. A eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni de carne, sino por voluntad de Dios. A los que creen en su nombre, a los que vinieron, a los que le recibieron, es a esos, hermanos. Por eso es que tú y yo tenemos ahora, ¿sabe qué? Comunión con Cristo en gloria, porque dice la Escritura en Colosenses capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque ahora dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que dice el versículo 4, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Estaremos manifestados con Él en gloria porque tenemos, ¿qué cosa? Vida eterna, una salvación segura, y tendremos, ¿sabes qué? Nos iremos con Cristo cuando Cristo venga por segunda vez. Vale, esto es seguro, hermano, es firme, es seguro. No dudes de tu salvación. Tú y yo fuimos perdonados, tú y yo fuimos redimidos, fuimos rescatados. ¿Entiendes? Eso es algo que tenemos firmes en nuestra vida, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Porque si miramos más abajo en el versículo 13 y 14, la Biblia dice: una vez que oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creímos, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es el sello del Espíritu? ¿Qué es el sello del Espíritu? Pues mira, el sello del Espíritu Santo significa que nuestra salvación, hermano, es irreversible. Nuestra salvación es irreversible. ¿Te das cuenta? Es decir, que nuestra salvación es irreversible, no hay marcha atrás. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Esto nos confirma como hijos de Dios. Romanos 8:15, 8:16 dice que hemos recibido, ¿qué?
No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar al Abba Padre, y que ese mismo espíritu, el Espíritu Santo que mismo nos selló, dice que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero aparte, el mismo Espíritu Santo que nos sella también nos confirma y nos hace crecer en la fe. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos en ese proceso de santificación y de madurez. Y entonces, ¿qué ocurre en nuestra vida? Empieza a entrar en un proceso de madurez, santificación, y empieza a desarrollarse en nuestra vida el carácter de Cristo. Por eso Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice la Escritura, que más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. ¿Qué cosas se está desarrollando en el fruto del Espíritu? Se está desarrollando el carácter de Cristo. Por eso Pablo dice que tenemos que andar en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne. ¿Por qué razón? Porque lo que está haciendo Dios en nuestra vida es desarrollando ¿qué? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es algo fundamental, porque cuando somos sellados con el Espíritu, entonces el Espíritu nos guarda ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Efesios 4:30 dice la Escritura. Fíjate, quiero que marques este punto. Muchas veces algunos que dicen que la salvación se pierde. Te voy a decir algo, un creyente que ha sido sellado con el Espíritu no se puede perder, porque el sello del Espíritu es hasta el día de la redención. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Es imposible que un creyente se pierda. Es imposible que un creyente pierda la salvación, porque tú y yo fuimos sellados ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 dice que una vez que, repito el texto, una vez que oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creímos en él, dice, fuimos sellados con el Espíritu, que es el mismo Espíritu es las arras de nuestra herencia. Dice que es la jarra, dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que hasta el día de la redención, hermano, tú y yo tenemos seguridad. Ahora, ¿pero qué son las arras del Espíritu? Porque dice que el Espíritu mismo es la arra. ¿Sabes qué? Las arras eran el pago por anticipado que se daba. Es como la fianza que uno da cuando entra en un alquiler de un piso. ¿Entiendes? O va a comprar un piso, va a comprar un coche, tú tienes que dar una fianza. ¿Entiendes? Era un pago por anticipado, una garantía de que tú vas a pagar ese piso o de que tú vas a terminar el pago de ese piso. Pues mira, el Espíritu Santo es la garantía de que nuestra salvación es segura hasta el día de la redención. Él es la garantía nuestra. Por eso yo te digo hoy, ¿sabes qué? Tú y yo hemos sido comprados con precio de sangre. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nuestra redención es firme, nuestra redención es segura. Por tanto, podemos estar seguros y sin fluctuar de que la salvación en Cristo no tiene marcha atrás. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Mañana seguimos. Muchas bendiciones.